Amit, agradecemos la presencia de ustedes a la presentación del libro Lecturas filosóficas del presente, Intervenciones. Queremos saludar especialmente a su autor, profesor Marcos García de la Huerta, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales 2019, doctor en Filosofía por la Universidad de París-Sorbona, ingeniero comercial y licenciado en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Chile. Es profesor titular de la Universidad de Chile y director de la revista de filosofía de la misma universidad desde el 2010. Saludamos al señor Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, al señor Agustín Esquella, doctor en Filosofía y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Queremos darle un saludo especial a don Carlos Peña González, doctor en Filosofía y rector de la Universidad Diego Portales, que en estos momentos se encuentra delicado de salud producto de la pandemia. Por lo tanto, no nos podrá acompañar. Agradecemos también en forma especial a Alex Ibarra de la Red de Filosofía Latinoamericana, a Patrice Bermenen de la Red Franco-Latinoamericana de Filosofía y a Carl Michian de la Universidad de Renmin, Beijing y de la Universidad de Colorado. Les invitamos a los y las asistentes para que puedan realizar la compra del libro en nuestro sitio web www.universitaria.cl con un descuento especial del 25% dada la presentación del libro, la cual tendrá una vigencia de 24 horas. Cabe mencionar también que se seleccionarán a 3 asistentes a quienes se les hará entrega del acceso a la versión digital del libro. Además, estaremos recibiendo sus preguntas por medio del chat de esta presentación, los cuales seleccionaremos un par de ellas, las cuales hará y dará respuesta el autor. Quisiéramos darles la más cordial bienvenida a cada una y uno de ustedes y expresarles que para la editorial universitaria nuevamente es un privilegio el poder publicar al profesor Marcos García de la Huerta, trabajo cuyo origen es el Fondo Juvenal Hernández de la Universidad de Chile y que es desarrollado en forma completa por la editorial universitaria en plena pandemia. Agradecemos la colaboración de don Marcos, dadas las condiciones en las que se debió avanzar en el libro. Esta obra, que ya forma parte de nuestro catálogo, la consideramos una visión clara, profunda y concreta de esas intervenciones que nos invita a reflexionar sobre los atributos tiempos actuales a través del diálogo con alguno de los pensadores más relevantes e influyentes de nuestro tiempo y a la cual invitamos a todos a adquirirla. A continuación dejo con ustedes al señor Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar especialmente a las autoridades de la editorial universitaria, a Agustín Esquella, presentador, y muy especialmente al autor de este libro, Marcos García de la Huerta. Un agrado a través de las pantallas ver a las personas que nos acompañan ahora, muchos amigos y amigas, así es que para mí es también un gran agrado abrir esta conversación sobre el libro. Yo creo que estamos en realidad ante un libro que a mí me parece notable, que logra conciliar un análisis riguroso de autores claves para iluminar nuestra comprensión del presente con preguntas insertas en nuestra situación nacional y global. Son lúcidas interpretaciones que incluyen visiones críticas profundas, a mi juicio, sobre temas como el neoliberalismo, el fin de la historia, la contraposición Arendt-Heidegger sobre la cuestión del mundo y la política, el significado de la técnica, el significado de la obra de Marx y el fin de los socialismos reales, las llamadas nuevas luchas de clases y el pensamiento conservador.
en Chile, que terminan con un apéndice que también es muy interesante, creo, sobre la revuelta social de octubre del 2019. Aparte de los autores mencionados, Marcos analiza también aspectos importantes de la obra de Foucault y Hayek, y entre nosotros de aspectos de las obras de Jorge Millas, de Mario Góngora, Jorge Vergara, Renato Cristi y yo mismo en el texto sobre el pensamiento conservador. Quiero mencionar al pasar que parte de los temas del libro han venido siendo trabajados por el autor en sus cursos de doctorado en filosofía, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, de lo cual nos honramos muchísimo. Ahí se ve el trabajo de Marcos. Intervenciones llama Marcos a sus trabajos y lo son porque siempre se concentran en preguntas o en temas problemáticos que se consideran introduciendo perspectivas filosóficas, una aclaración de conceptos fundamentales, cuestionamientos epistemológicos o propuestas de nuevos marcos conceptuales para algún estudio de lo que analiza. En este sentido, estas intervenciones constituyen efectivamente lecturas filosóficas del presente y no análisis sociológico o de ciencia política, por ejemplo. Lo que se pone en primera línea son, repito, definiciones conceptuales, dilemas éticos o políticos que no se eluden como tales y que nos plantea en realidad la realidad contemporánea. Más que analizar cada uno de estos ensayos, todos me parece en realidad de gran interés, me voy a concentrar en esta presentación brevemente en dos temas más, sobre los que desarrollaré algunas sugerencias más que interpretaciones o tesis. Primero, sobre el estilo y la forma de las intervenciones filosóficas de Marcos. Segundo, me concentraré también un poco en las orientaciones de un tipo de pensamiento filosófico crítico en Chile, el que este libro, a mi juicio, es un excelente ejemplo. Sobre el primer tema, diré que me parece que el estilo de las intervenciones filosóficas de Marcos articula el comentario riguroso de textos filosóficos importantes y que conoce con gran propiedad y profundidad, como por ejemplo Heidegger, Arendt, pero también Foucault, también Hayek, que hay que considerar en realidad que tiene publicaciones filosóficas, también, ciertamente. Con sus contextos históricos, sociales o políticos, siendo posible así perspectivas sobre el significado social de los textos que analiza y enriqueciendo al mismo tiempo el significado de las situaciones históricas o sociales en función de las cuales se comenta, se introduce, se analiza a estos textos. Pero esto permite, por cierto, entonces, confrontar de una manera mucho más lúcida la realidad actual en función de estas interpretaciones que Marcos analiza. Hay en esto, a mi parecer, una cierta relación con lo que Lukács apreciaba en el ensayo como forma cultural. Tal como lo resume Jean Goldman en la perspectiva de Lukács, y dice en uno de sus artículos que se llama justamente Georg Lukács, el ensayista, dice Goldman lo siguiente: porque el ensayo aporta más preguntas que respuestas, una manera de sentir la vida y sus problemas, más que una doctrina que propagar o por propagar, tiene necesidad del contacto con las cosas, y dice Lucas también con otras obras concretas, ¿no? A veces, para plantear los problemas, no de una manera abstracta y autónoma, y aquí dice Goldman, dice Goldman tomando a Lucas, como los filósofos, sino con ocasión de una realidad concreta. En realidad, aquí cabría hablar, como decía antes, de ensayo filosófico, ¿no? Algo que de alguna manera conecta esto que Lukács, según Goldman, quiere más bien establecer como una especie de distinción, género. Si esto es cierto,
si hay un aspecto ensayístico en esta obra filosófica de Marx, ensayismo filosófico, entonces, esta me parece una muy buena ocasión para decir que este estilo y esta forma, en términos de Lukács, estoy pensando en tu libro inicial, creo que se llamaba El alma y la forma, ¿no? Por eso hablo en este sentido de forma. Perdón, entonces me parece una muy buena ocasión, decía, para decir que este estilo y esta forma, en términos de Lukács, y el libro como manera fundamental de expresarlo, son una forma muy importante de rescatar en la producción filosófica y humanista, son una forma, perdón, muy importante de rescatar en la producción filosófica y humanística en nuestro país. Los libros en humanidades no son divulgación, como lo piensan a veces los científicos. No son recolecciones de artículos publicados en revistas indexadas, como piensan nuestros, a veces los académicos o colegas que son parte de estas organizaciones que evalúan, ¿no? Profesores, publicaciones, etc. Son la manera, diría, o una de las maneras centrales de expresar lo que tenemos que decir. Bueno, como dice Goldman, a veces más preguntas que afirmaciones científicas, cuestiones conceptuales y no empíricas, que requieren un desarrollo que no se agota en 10 o 12 páginas en una revista. Como lo sabemos, desgraciadamente, no es esto lo que se refleja en la métrica con la que se evalúa nuestra producción humanística, filosófica, por ejemplo, en Chile, ni se acredita tampoco a nuestros programas. Ese era, yo creo, un primer punto entonces que quería decir a propósito de este libro, y me parece que este trabajo de Marcos constituye un muy buen ejemplo de esta manera que tenemos, de esta forma humanística, digamos, de esta forma que asumen las humanidades y la filosofía en su expresión, y que entonces requeriría de quienes las evalúan, digamos, un sentimiento más acorde, ¿no?, con lo que se está haciendo. En segundo lugar, creo que este trabajo de Marcos García de la Huerta, estas lecturas filosóficas del presente, se inscriben de modo ejemplar en un conjunto de trabajos filosóficos, lo que podría denominarse, y aquí tomo prestado esta idea y este término de Jorge Vergara, de lo que muchos compartimos, un pensamiento filosófico crítico en nuestro país, pero que ha desarrollado también vínculos permanentes e importantes con perspectivas muy similares, bueno, desde luego en América Latina, pero también en España y Francia, por ejemplo, ¿no?, para mencionar algunos de los lugares con los que vinculamos en una bastante comunidad de pensamiento, podríamos decir. No es fácil esbozar una lista de las aproximaciones que compartimos, ¿sí?, pero en todos y todas las personas que trabajan en esta línea, hay un propósito de ligar la filosofía al presente, sin que la perspectiva filosófica se reduzca, repito, a la de las ciencias sociales o a las ciencias políticas, aunque haciendo amplio uso de ellas, sin mirarlas tampoco desde una distancia que era ya un poco anticuada, visto el desarrollo de la producción científica en nuestro tiempo, ¿no? Ahora, y una perspectiva, entonces, compartimos, sí, aparte de esta deseo de vincular la filosofía con el presente, una perspectiva crítica sobre nuestras sociedades y también sobre un cierto tipo de profesionalización de la filosofía y las humanidades que la encierran en marcos disciplinarios estrechos y sobre todo excluyentes. Los temas que se tratan en este marco de producciones filosóficas son muy variados, y este libro de Marcos me parece un gran ejemplo de ello. Su diversidad es muy grande. No querría dar nombres en este momento porque uno siempre deja a alguien sin nombrar, y esto es también injusto, ¿no? Pero algunos temas que se tratan en este pensamiento filosófico crítico que Jorge Vergara proponía y que yo retomo, ¿no?
Encontramos, bueno, en primer lugar, con obras que trabajan sobre pensamiento latinoamericano, con el análisis crítico del neoliberalismo y el conservantismo, con las formas que asume el pensamiento crítico en educación. Pensamiento político feminista está también presente en algunas de las personas que trabajan en esta línea. La epistemología de las ciencias sociales, en parte. La teoría crítica, en un sentido muy amplio, a veces se habla de teoría crítica latinoamericana también. Una filosofía política crítica, otro tema. Y entre los más jóvenes están personas que trabajan desde los enfoques biopolíticos, el pensamiento decolonial, la crítica del enmarcamiento tecnocrático del pensamiento y de las humanidades por la institución, por las instituciones del conocimiento en Chile, una apertura también hacia las relaciones con las artes y la literatura, el impacto de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de producción de conocimiento, un interés por la argumentación y sus nuevos campos de argumentación, de investigación. Esta es una lista muy escueta, digamos, de algunos de los temas que están en esta orientación que yo llamaba pensamiento filosófico crítico en Chile, y que, repito, también en ese sentido, el pensamiento y los ensayos publicados en este libro de Marcos me parecen como una excelente ejemplificación de esta categorización, si es que me concede que puede ser ella una categorización de parte del pensamiento filosófico. Bueno, muchas gracias, felicito sinceramente al autor de este libro, que realmente es una incitación al pensamiento, a la reflexión y a la respuesta a muchas de sus interpretaciones, de sus intervenciones, con las que uno no necesariamente siempre probablemente va a estar de acuerdo, pero de todas maneras con el gran nivel filosófico y de conocimiento en el que llevan a cabo estas investigaciones. Muchas gracias Marcos por este libro tan importante. Muchas gracias, don Carlos. Agradecemos sus palabras. Quisiéramos recordarle que estamos recibiendo internamente todas las consultas que ustedes puedan realizar, y al final se seleccionarán 2 de ellas, en las cuales al final de la actividad dará respuesta el autor. A continuación dejaré con ustedes al señor Agustín Esquella. Él es doctor en Filosofía y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias ante todo a Marcos y a la editorial universitaria. Felicitaciones por este libro y mis agradecimientos, decía, por invitarme a sumarme a él, no como un simple lector, que lo habría sido de todas maneras, sino como un presentador del mismo, uno de los presentadores, aunque sin las calificaciones suficientes para intervenir en ese carácter. Yo en verdad no soy un doctor en filosofía, soy apenas un doctor en derecho, ni siquiera en filosofía del derecho, doctor en derecho. Y como me gusta definirme a efectos de tener clara conciencia sobre lo que uno es, sobre todo llegado a cierta edad, no hay excusa en no tener una cierta idea de lo que uno, de quién es uno, ni siquiera filósofo del derecho, sino profesor de filosofía del derecho. Eso lo comparto desde mi sinceridad con ustedes y con la alegría también de ver en la pantalla a varios amigos, a compañeros o ex compañeros de trabajo en la Universidad de Valparaíso y en la Universidad de Chile. Veo que por fortuna en Chile, y esto lo comprueba
subsiste aún una cierta comunidad filosófica, ¿no? Establecido que comunidad es una palabra no en el sentido estricto ni filosófico político del término, una palabra todavía atractiva. Me voy a permitir leer unas pocas páginas de la presentación. Preferí escribirlas para compartirlas con ustedes a través de la lectura, puesto que ustedes también saben cuán incontinentes verbales podemos ser los abogados, ¿no? Especialmente este que viene saliendo de una campaña. Lo primero que me gustaría decir, Marcos, queridos amigos y amigas, es que es difícil entrarle a este libro de Marcos García de la Huerta. Difícil entrarle porque se trata de un texto poliédrico, aunque no por ello fragmentado, a la manera como ocurre cuando, por ejemplo, damos un manotazo a un rompecabezas recién armado y sus piezas saltan hacia todas direcciones. Tanto en los autores de que se ocupa el autor de este libro, como en los temas o asuntos de que se trata, claro, esto no es ninguna novedad, hay eso que se llama filosofía, es decir, la actividad humana que en palabras de Jorge Millas consiste en poner en tensión la inteligencia y pensar hasta el límite de nuestras posibilidades. O mejor, creo yo, solamente hacia el límite de nuestras posibilidades. Porque podría uno preguntarle a don Jorge, si todavía estuviera con nosotros, ¿quién puede decir que pensó o que piensa hasta el límite de sus posibilidades? Poner en tensión la inteligencia, agrego, al modo como haríamos con un delgado cable de acero que tomamos del suelo donde yacía flácidamente y lo estiramos cogiéndolo desde sus extremos hasta que ese cable de acero pueda dar todo lo que pueda dar de sí y emita eventualmente un leve destello y tal vez incluso un leve sonido. Poner en tensión la filosofía, poner en tensión, perdón, la inteligencia, dícese de la filosofía, no para abrumarla, sino para despertarla, para ponerla en estado de alerta. Ese es, si me permiten, el hilo conductor que veo en este libro, la filosofía, o si se prefiere, si no el hilo conductor, la disposición que veo detrás del libro, lo cual no es raro si su autor es precisamente un filósofo, un muy reconocido filósofo, o sea, alguien que de poner en tensión la inteligencia ha hecho nada menos que su oficio, la actividad principal de su vida, aquella por la cual vale la pena seguir respirando, aun cuando el entorno se vuelva cada vez más irrespirable. Pero vuelvo a formular la pregunta, más bien a formulármela. ¿Cómo entrarle a este libro poliédrico? ¿Por dónde entrarle? ¿Por Hayek? ¿Por Hannah Arendt? ¿Por Marx? ¿Por Heidegger? ¿Por Foucault? ¿Por Kant? ¿Por Fukuyama? ¿Por Zizek? ¿Por el neoliberalismo? ¿Por el conservantismo? ¿Por el fin de la historia? ¿Por el estallido social? ¿Por la pandemia? Todo esto está aquí, o simplemente por el título, Lecturas filosóficas del presente, un título que procura proporcionar una cierta unidad a los relatos que componen la obra. Lecturas filosóficas del presente, repito, pero ¿lecturas de quién? Bueno, del autor del libro, por cierto, de Marcos García de la Huerta, o si se quiere, lecturas de García de la Huerta a través del lente de aquellos autores mencionados recién y seguramente también de otros que no aparecen aludidos en el texto, puesto que desde dónde se escribe, cuándo se escribe, ¿es cada autor realmente un autor
¿O se trata más bien de un traductor del viscoso y tantas veces indescifrable sedimento que en su propio interior forman sus propias lecturas, sus propias experiencias, sus intereses, sus prejuicios, sean estos conscientes o inconscientes? Porque tener intereses y prejuicios, incluso en el caso de los filósofos, no es nada grave comparado con la falta de conciencia de esos intereses o prejuicios. A veces incluso olvidamos que hacemos filosofía, en mi caso solo filosofía del derecho, en un minúsculo planeta ubicado en los suburbios de una de las más modestas de las 100.000 millones de galaxias que forman parte del universo. Y de este universo, de nuestro universo, porque no está descartada la posibilidad de que haya más de uno. Y todavía más, hacemos filosofía, repito, y algunos en mi caso, sobre ese fenómeno llamado derecho, en un determinado lugar de ese planeta. Y lo mismo en una determinada época, e incluso en un preciso momento de esa época. Todo lo cual permite colocar nuestras filosofías en un contexto tan precario y contingente como ese. Bueno, pero no hay vuelta. Tenemos que hacer filosofía, así sea en medio de esas algo precarias condiciones. La filosofía bien podría ser simplemente algo inevitable, tan inevitable como el arte, como la técnica, como la política. Lo habitual es entrarle a un libro por su inicio, por su comienzo, aunque en este caso la tentación que yo sentí es entrarle por el final, por su apéndice, por las 21 páginas en las que el autor razona sobre el momento presente de nuestro país, ese momento que desde 2018 en adelante nos tiene sumidos en sensaciones tan variadas como la perplejidad, la esperanza, el desaliento, la rabia, el temor, la imprecación, el silencio, la mesura, la desmesura y quién sabe cuántas cosas más. Un momento al que se añadió, falta decirlo, una inesperada pandemia que parece no retirarse jamás y ni siquiera ser objeto de control por parte de una humanidad que estaba a las puertas de ponerse al mando de su futura evolución y de librarse así de ser hasta ahora solo el resultado de un proceso evolutivo tan exitoso como azaroso. Esta es la gran paradoja, ¿no? Una humanidad más que a las puertas de ponerse al mando de su evolución futura, asediada por un minúsculo ser vivo que tal vez ni alcanza a ser tal, demostrando el fracaso hasta el momento, no en su iluminación, sino en su mero control. No puedo evitar entrarle a este libro, desmintiéndome de lo que dije antes, por el comienzo, por su presentación y por su crítica del neoliberalismo. Esa doctrina tantas veces negada, aún por sus propios exitosos partidarios, como si el neoliberalismo fuera solo una mala palabra con la que descalificar todo lo que no nos gusta de las actuales sociedades occidentales u oponerse a las ideas liberales en general. Es cierto, la palabra neoliberalismo es empleada a veces en esos dos sentidos, para expresar malestar con los tiempos que vivimos y, según Mario Vargas Llosas, en esto muy despistado, simplemente una mala palabra para denostar a las ideas liberales en general. Son dos sentidos peyorativos de la palabra neoliberalismo.
pero resulta llamativo y por eso celebro el comienzo de este libro, porque esos dos sentidos peyorativos frecuentes no pueden ocultar el hecho de que el neoliberalismo sea una versión y a la vez una aplicación de la doctrina liberal. Eso es el neoliberalismo, una versión y una aplicación de la doctrina liberal. Una versión que tiene lugar y fecha precisa de nacimiento, padres fundadores muy identificables, premios Nobel, abundante bibliografía y centros de estudio a lo largo y ancho de todo el mundo, y una aplicación por parte de muchos gobiernos, incluso locales, desde hace por lo menos medio siglo. ¿Cómo es entonces que el neoliberalismo no existe? ¿O que se trata solo de un epíteto con el que molestar a los liberales? ¿O de una fea palabra con la que referirnos a la época que hemos vivido en los últimos 50 años? Miren, pienso que nunca estará de más recordar que el liberalismo es un árbol que ha dado lugar a varias ramas y estas a su vez a variados frutos, algunos tóxicos, entre estos últimos el neoliberalismo. O mejor aún, el liberalismo es una raíz de la que han surgido varios troncos a la vez. Este último fenómeno, que de una misma raíz surjan varios troncos a la vez, es más o menos frecuente en el mundo vegetal. De una misma raíz bajo tierra se desprenden varios brotes basales que, si no son eliminados, originan cada cual un tronco. Por ejemplo, en un viejo maqui que crece en los jardines de la Quinta Rioja de Viña del Mar, he podido contar nada menos que 8 troncos, bien pegados unos a otros, casi anudados, todos sosteniendo al arbusto a que dan base. Este es un fenómeno también muy habitual en el eucaliptus, y me atrevo a proponerles pensar en ese fenómeno del mundo vegetal cada vez que se piense sobre el liberalismo, o mejor, sobre los liberalismos. La cosa se complica más si se repara en el hecho de que, según sea la radicalidad de sus versiones y de sus aplicaciones, lo que hemos tenido en el mundo y visto aquí en Chile son neoliberalismos. O sea, no solo la palabra liberalismo debe ser conjugada, por decirlo así, en plural, también el neoliberalismo es plural. Así de complejas son las cosas y no sacamos nada con ocultarnos lo que así lo son, sobre todo cuando las pensamos, como el autor de este libro, desde la perspectiva filosófica. Bueno, permítanme continuar. Lo malo de toda esta historia es que el neoliberalismo, hoy al parecer en retirada, afectó el prestigio del que podría gozar aún el liberalismo. Y es así como, si hoy uno se declara liberal, tiene que aclarar que no por ello es neoliberal. Bueno, se trata del mismo daño que los socialismos reales hicieron al socialismo, puesto que si uno se presenta hoy como socialista, tiene que aclarar, al menos yo, rápidamente, que nunca apoyó tal tipo de regímenes. Ni qué decir cuando a uno se le ocurre incurrir en el atrevimiento mayor de presentarse como liberal socialista, porque ahí la explicación es doble. Bueno, no digo nada novedoso, vuelvo atrás. Déjenme decirles que, tal como remarcó esta palabra Carlos Ruiz, es muy lúcido
y muy bien razonado ese primer capítulo del libro, aunque yo eché de menos, pasándonos ahora a la última parte del texto, esas 21 páginas que se hacen cargo del momento chileno actual, eché de menos que la continua y continuada aplicación de lógicas neoliberales en Chile durante los últimos 40 años, con distintos énfasis según los gobiernos, no sea presentada claramente, al menos, como una de las explicaciones del para nada monocausal fenómeno que seguimos llamando estallido social. No digo algo novedoso con aquello de que ese estallido social es o fue o sigue siendo en nada monocausal. Pero lo que me pregunto es por qué en un primer momento, en un largo primer momento, abundaron las explicaciones monocausales, las interpretaciones únicas, las balas de plata en cuanto a la identificación y comprensión de lo que estábamos viviendo. ¿Qué pasa, me pregunto, con la actividad intelectual en Chile y en el mundo, que parece haber caído en la precipitación, en la instantaneidad, en la simpleza de tuitear, con intelectuales de uno y otro signo, no es el caso de Marcos desde luego, que no se toman tiempo ni distancia antes de notificarnos cuál es la interpretación correcta de lo que ocurre en un momento dado. Y todavía peor, para asegurarnos con absoluta certeza lo que vendrá después de aquello que nos está ocurriendo. Para mí el ejemplo más evidente de esto es CISEC, ¿no? No termina de ocurrir un suceso en el mundo y CISEC se toma 48 o 76 horas para notificarnos cómo debemos entenderlo, cómo proyectarlo y qué esperar en el futuro después de ese hecho. Entonces, perdónenme que en un medio como el de ustedes, pero quizás es lo más pertinente, vuelva a levantar esta pregunta: ¿qué diablos está o no se está pasando a los intelectuales como intérpretes instantáneos de la realidad y comunicadores especialmente iluminados acerca de qué es lo que nos pasa y lo que es peor del curso que tomarán los acontecimientos en el futuro? Fin del capitalismo después de la pandemia, dicen uno otro, más vivo que nunca el capitalismo después de la pandemia. ¿Quién diablos se atreve a afirmar lo uno o lo otro? Lo lamentable es que muchos. Bien, por lo menos este libro de García de la Huerta hace en su parte final un recuento de las distintas miradas, así las llama Marcos, miradas acerca de nuestra crisis. Unas miradas que a veces son solo eso, miradas, o menos que eso, menos que miradas, vistazos, ojeadas, pero que tienden a presentarse como verdades. No en el caso de Marcos, desde luego. Y miradas que, lo admitamos o no, seamos o no conscientes de ello, están marcadas por la pandemia en curso, a propósito de la cual me gustaría lamentar, una vez más, el desatino en que se incurrió al hablar en su momento de pandemia social y pandemia económica como efectos de la única pandemia que teníamos y continuamos teniendo, la epidemiológica, con el riesgo de que al utilizar ese lenguaje, llegado el momento en que la pandemia epidemiológica resulte controlada, se prolonguen las limitaciones a la libertad que ella exigió, aunque ahora en nombre de la pandemia social o de la pandemia económica. ¿Cómo es eso, además de que una misma palabra, pandemia, hubiera sido utilizada impunemente tanto para designar una causa, la epidemia, como los efectos que ella produjo en el campo económico y social? Bueno, y si ustedes, ya me voy acercando al final,
me permiten un momento de irritación. Ustedes dirán, otro más, otro momento de irritación. Déjenme aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes que a lo menos yo estoy harto de la palabra crisis. Harto. Y de que los causantes de las crisis se apresuren a recordarnos una y otra vez que una crisis es tanto un peligro como una oportunidad. Basta ya de usar la palabra crisis y de darle esa connotación optimista. La crisis social y la crisis económica producida por la pandemia son mucho más que eso, mucho más que una alentadora combinación de peligro y oportunidad. Ojalá fuera eso. ¿Qué mejor que vivir entre el peligro y la oportunidad? No, los efectos sociales y económicos son calamidades. Calamidades sociales y calamidades económicas, no crisis. Vamos, vaya usted, cualquiera de ustedes, a hablarle de crisis a los que perdieron sus trabajos y tienen hoy, desde hace más de un año, ingentes problemas para atender a sus necesidades más básicas, al pago de los servicios igualmente básicos. Bueno, por lo demás, y ya en otro ámbito de los efectos de la pandemia, es claro que los hay de carácter psicológico. Pero ¿qué tal si los hubiera también neurológicos? Como me parece a mí que los está habiendo, con la consecuencia de que a quien tendríamos que pedir hora ya no es al psicólogo, sino al psiquiatra. Solo un Dios puede salvarnos, decía Heidegger, y en algún momento de su libro Marcos recuerda esta sobrecitada expresión de Heidegger. Solo un Dios puede salvarnos, y vaya el Dios que escogió el filósofo alemán. Eso habría que poder expresarle hoy día. Y sin ánimo de presumir, y menos de blasfemar, y aún a riesgo de sumarme al coro de los intelectuales que acabo de criticar, lo menos, pero lo absolutamente menos que necesitamos hoy, en mi opinión, es un Dios. O sea, una ficción, una evasión, un dogma, un mando superior al que solo algunos tendrían acceso. Lo que tal vez necesitemos hoy, según leía hace poco, tal vez digo, es una nueva ilustración. O quizás nos apresuramos en decretar terminada la ilustración, muerta la modernidad, y habitantes de ese limbo extrañísimo al que damos un nombre tan absolutamente poco descriptivo como puede ser posmodernidad. Pero al margen de esa utopía, continúo ya verdaderamente terminando, lo que necesitamos es lo que señala el propio autor de este libro. Y voy a citar literalmente sus palabras. Lo que necesitamos es confrontación de puntos de vista dispares, que es la modalidad más propia y adecuada al pensar político, cuya primera expresión fue el diálogo y que se desarrolla justamente en la pluralidad, teniendo en cuenta las opiniones de todos. Parece una verdad sencilla, pero a la que objetivamente en Chile no hemos estado a la altura en términos de nuestros comportamientos y apreciaciones. En el marco de esa cita de Marcos,
en ese marco de la cita de Marcos, no quedó mal eso, lo que necesitamos es una mirada, por favor, de una vez por todas, amplia, ancha, que es todo lo contrario de una mirada única. Y para conseguir una mirada de ese tipo necesitamos no solo de las opiniones de los demás, de todos, sino también de mucha mayor información de la que presumimos tener. No pocas veces nuestra comprensión de los problemas y la mejora o rectificación de nuestros puntos de vista y planteamientos iniciales acerca de los problemas dependen antes de la información que no tenemos que de los argumentos que puedan darnos quienes piensan distinto a nosotros. Termino ahora sí dándole las gracias a Marcos por este libro y gracias ahora en lo personal por la posibilidad de poder sumarme a él, aunque sea con estas breves palabras, unas palabras también muy generales, unas palabras de presentación que quieren ser también de celebración. Gracias a tu libro, Marcos, porque podremos de esta manera comprender mejor a algunos de los autores que convocas, a algunas de las doctrinas a las que te refieres, a algunos de los fenómenos de nuestro tiempo, incluida la pandemia, aunque, y ahora de la mano de otro filósofo, no hace mucha gracia a los filósofos que ahora los estén llamando con motivo de la pandemia, ¿cierto? Puesto que eso significa, si se llama a los filósofos en este momento, como de hecho se está haciendo, ello significa que los que debieran saber lo que pasa, los gobiernos, los científicos, están absolutamente en blanco. O sea, ustedes como filósofos podrían sentirse halagados por la circunstancia de que se esté llamando a los filósofos, a los sabios, pero en verdad en esto Daniel Innerarity tiene razón cuando dice, sabe, muchas gracias, pero que nos estén llamando a nosotros significa que los que deberían saber lo que está pasando están completamente en blanco, no saben absolutamente nada. Bueno, y gracias Marcos por, voy a poner énfasis en esto, por perseverar en la filosofía y en su escritura, con lo que ha sido tu trayectoria, tu larga enseñanza, los textos que has escrito, los reconocimientos que con justicia has recibido, bien podrías haberte detenido, haber salido de lo que Rorty y otros llaman conversación de la humanidad. Ese círculo que de alguna manera ficticia, por cierto, la humanidad en torno al fuego, para ir resolviendo o a lo menos conversando acerca de las situaciones que contingentemente se van presentando sin el ánimo de llegar a una solución única, providencial, sino simplemente de ir en lo posible despachándolas racionalmente una a una según se vayan presentando. Bueno, tú podrías haberte detenido y la mejor prueba de que no lo hiciste, de que no lo has hecho, está en este nuevo libro al que sumo mi palabra con verdadero entusiasmo. Gracias. Muchas gracias, señor Agustín Esquella, por sus palabras. Reiterarles a cada uno de ustedes que pueden acceder a nuestra página y acceder a poder adquirir el libro en el www.universitaria.cl. A continuación dejaré con ustedes al autor, profesor Marcos García de la Huerta. ¿Está activado el micrófono? ¿Sí?
Bueno, desde luego, muchísimas gracias, Agustín. Soy yo el que está agradecido por tus palabras. Voy a comenzar comentando tu intervención. He seguido con mucho interés las palabras de ambos, de Carlos y tú, y las tuyas, y me voy a tomar justamente de esto último que tú acabas de señalar, porque aunque parezca presuntuoso, yo sabía que ese texto de la introducción te iba a llamar la atención. Lo tengo subrayado, alguna vez te lo podré mostrar, que lo único que tenía pensado que iba a responderte era eso. Yo creo que en esa cita que tú hiciste se encuentra la respuesta a la cuestión que planteaste al comienzo, de cuál es la unidad que puede encontrarse en estas intervenciones, porque justamente son las distintas perspectivas sobre el presente las que configuran también una visión. El presente o el mundo, digamos, no es es una visión, no sé si tú usaste la poliédrica o pluralista, la primera metáfora que hiciste, y también la metáfora del tronco con ocho troncos, ¿verdad? O sea, que si acaso hay que encontrar alguna unidad o una supuesta convergencia, no es convergencia lo que se puede encontrar en todas estas conversaciones, porque son justamente intervenciones. Intervenciones significa tomar parte en un asunto. Tomar parte en un asunto suponiendo que uno pueda tener cierta autoridad para tomar parte en el asunto, ¿verdad? Esa es una de las 14 acepciones que da el diccionario de la Real Academia de la palabra intervenciones. Y eso, y intervenir en estos temas o en estas visiones que estos autores relevantes de nuestro tiempo han hecho sobre estos diagnósticos sobre el presente, es también una manera de orientarse uno en el mundo. Y aquí yo conecto también con lo que decía Carlos respecto al estilo como un factor unificador de estas distintas visiones. O sea, del ensayo filosófico como un estilo de aproximación a la realidad. No es el ensayo ni un tratado ni simple paper, o sea, está entre medio, entre una visión, digamos, coyuntural de la situación, pero al mismo tiempo con una mirada de horizonte de más largo plazo. Me parece enteramente pertinente en ese sentido las observaciones que recordaba de Carlos acerca de Goldman y su visión de Lukács, en el sentido de mostrar el horizonte de comprensión de la propia época como una forma de tomar posición frente a de tomar parte, no sé si tomar posición, pero tomar parte en el debate filosófico contemporáneo. En ese sentido, yo creo que la cosa esta de tomar parte en el debate filosófico contemporáneo viene de Kant, y después de Kant sigue con Hegel, y después de Hegel está retomado, bueno, desde luego por la teoría crítica. Y eso también otro punto donde me parece que Carlos apuntaba muy bien, digamos, de qué hacemos nosotros, filósofos latinoamericanos o chilenos, qué hacemos con la filosofía. Bueno, un poco hacemos
lectura de lo que nos pasa, lectura del acontecimiento, es decir, diagnóstico sobre el presente. También eso, se me olvidaba también mencionar a Nietzsche en esa secuencia, ¿verdad? Yo diría que la lectura de la fenomenología del espíritu fue una experiencia muy importante, muy decisiva para muchos de nosotros. Nosotros hicimos una lectura durante 3 años de ese libro, 12 personas. Entre ellos estaba Roberto Torretti, Carla Córdoba, Humberto Maturana, Patricio Marchand, en fin, muchas otras personas. Pero yo me pregunto si acaso es posible ahora, en este momento, que hayan 12 personas que se reúnan para leer un libro clásico. Eso fue una experiencia muy significativa, muy interesante, muy importante. Y la fenomenología del espíritu justamente te da el criterio de unidad para pensar lo diverso. Porque justamente ese libro muestra los distintos momentos de la evolución de la conciencia como formando parte de una trama, de un desarrollo. Bueno, en fin, no me quiero extender más. Le doy la más caluroso felicitación por el trabajo que se han tomado, tanto a Carlos como a Agustín, y un abrazo fraternal a Víctor, con el que hemos trabajado durante años ya para dar por finalizado esta publicación de este libro. Muchísimas gracias también, Víctor. Muchas gracias, don Marcos, por sus palabras. Reiterar el apoyo justamente de todo un equipo desde la editorial que permite justamente cumplir y estar realizando esta actividad. A partir de ello nos han llegado muchas consultas, pero por un tema de tiempo, nosotros igual le vamos a hacer llegar todas las consultas a usted, don Marco, pero vamos a seleccionar una, ¿ya? Para que usted pueda dar una orientación justamente de quién está consultando. Santiago Kier pregunta para el autor: sin haber leído su libro, en estas lecturas filosóficas del presente, en que sin duda se vislumbra que está presente la política, en el amplio entender de esta, ¿cuál es su lectura del espacio público entendido como lo refería Arendt? ¿Cuál es su diagnóstico del estado de esta? ¿Está a su juicio, en condiciones de acoger las discusiones trascendentes que está abordando Chile para la construcción de un destino común? Bueno, esa pregunta demandaría otro libro, ¿verdad? Si yo tuviera que hacer un resumen muy escueto de una posible respuesta, iría en el siguiente sentido. Yo no veo que en el espacio público chileno actual existan las condiciones ideales de interlocución, para decirlo en términos habermasianos, ¿verdad? Las condiciones ideales de interlocución son cuando es posible que el mejor argumento se imponga en una confrontación o en un diálogo. Lo que yo veo es una confrontación demasiado en donde imperan, digamos, posiciones sumamente dogmáticas, poco receptivas a la posición del otro, escaso reconocimiento a la visión del otro, en una palabra, un cierto dogmatismo. Pero creo que se puede albergar una esperanza en que se haya abierto un espacio
espacio distinto, porque la confrontación dentro del espacio político, digamos, de los dos poderes, un fenómeno que se ha producido en Chile ya más de una vez, de una confrontación de la presidencia con el Parlamento y que ha desembocado en algunos momentos en una guerra civil. Creo que el hecho de que se pueda haber abierto este otro espacio, un lugar de argumentación y discusión en donde se trata de fijar un nuevo marco constitucional al debate público, me parece que abre una perspectiva, digamos, auspiciosa, que de ahí resulte algo así como una confirmación de la reputación que tiene Chile de ser un país constitucionalista, pegado a la ley, etcétera, etcétera, disciplinado, etcétera. Bueno, hay todavía un trecho, ¿verdad? Y tal vez Agustín sea la persona más indicada en ese sentido. Pero yo por mi parte creo que esta salida de haber abierto un espacio de una discusión, de un lugar donde se discuta la futura constitución, es una manera de salir de un impasse muy grave, muy severo en donde ha estado sumida la política en el último tiempo. Hemos estado viviendo, digamos, hemos estado pasando por la cornisa, con posiciones muy irreductibles, muy intolerantes, digamos, muy odiosas, y es posible entonces que en un espacio de discusión del marco constitucional se pueda abrir una posibilidad de salida a este impasse. Creo que eso podría ser una posible. Muchas gracias, don Marcos. Tal como le indicábamos al principio de la actividad, se ha habilitado un correo de ingreso directo para que puedan adquirir el libro. Eso por una parte. Nuevamente reiterar nuestros agradecimientos tanto a don Agustín, a don Marcos y a don Carlos, e indicar que se han también seleccionado a 3 participantes en esta actividad, y los nombres de ellos son Loti Rojas, Mateo Mendoza y Santiago Garrido, a quienes solicitamos que por interno nos envíen su correo para hacer llegar un acceso directo al libro. Y bueno, con esta actividad ponemos término a la presentación de agradeciendo la presencia de todas y todos a nombre de Editorial Universitaria, dejarlos cordialmente invitados a visitar nuestras redes sociales, recibir nuestras noticias y participar en otras actividades que realizaremos durante este año. Muchas gracias a todos.